de Juventud tienen presentación y todo. Hablábamos de la prohibición reciente, noticia de ultimísimo momento en la ciudad de Buenos Aires para hablar con lenguaje inclusivo. Va a ser uno de los temas que vamos a hablar aquí con las chicas. Las vemos Victoria Liaskovich. No, estamos viendo a Trinidad a las dos Mato. Estamos viendo. A las dos. ¿Sabés que pensé que era yo? No. Mirá, así de refilón. Bueno, estamos viendo a Trinidad Mato a la izquierda de su pantalla. Ella es egresada del Carlos Pellegrini, glorioso Carlos Pellegrini. Fue presidenta del Centro de Estudiantes. Tal cual. Ahora estudia en la UBA, estudiás Derecho y militás en el grupo Bicentenario peronista. Peronista, tal cual. Yo le dije kirchnerista, me dijo no, peronista. No, los dos, los dos. Las dos cosas. Vamos Tal a cual. estar hablando de esa doble identidad y también estamos viendo a Victoria Liaskovich, que es la actual presidenta del Centro de Estudiantes del Buenos Aires, del otro colegio importante, no tan glorioso como el Pellegrini. 15 veces mejor. Absolutamente objetivo. 15 veces mejor. 15 veces mejor. Bueno, a ver, hay otros colegios importantes en todos lados, ¿no? O sea, No, sí. no mencionemos No, solo los de la élite, claro, ¿no? la Porque, élite, claro, la gente hay aprende en gente otro que no lado es de la también, élite. Ya empezaron. ¿no? Digo. Que Cable. ponen el sellito ¿Eh? también. Los rezagados Estamos son como en una mesa de porteñismos. Sí, hay Voy una a cosa resistir con mi bonaerencismo. de unitarios contra federales. Bien. Chicas, empecemos por la última noticia, pero cuéntenos un poco la edad. ¿Vos qué edad tenés, Trinidad? 20 años. 20 años. Victoria, Yo tengo 17. 17, estás en quinto. Sí, Ya quinto estás año. terminando. Exacto. ¿Sabés que vas a estudiar? Derecho, en la UBA. Derecho en la UBA. ¿Por qué Derecho? Me quiero dedicar a la política Sí. y me interesa el derecho penal. Nada. Pero se acabó el derecho como el único caminito posible para dedicarse a la política. Ahora se puede ser cualquier cosa. Sí, pero me interesa el sistema judicial y creo que formarse desde el derecho sirve para meterse en la política y entender un poco cómo funciona, al menos las políticas legislativas. Bien. Trinidad, vos elegiste por lo mismo, te interesa la política y la ves por ahí. No tanto por eso. A la política soy militante, entonces lo voy a hacer toda la vida. Fue más una cuestión de hasta interés personal. Sí. Básicamente eso, como mi papá también es abogado, tengo mucho como entorno ahí, entonces calculo que eso habrá influido en alguna parte Sí. de mi inconsciente. Y aparte es recontra interesante. Sí, bien. Bueno, vamos a meternos, decíamos, noticia del día. Me parece que va a hacer carrera esto porque la ciudad de Buenos Aires, primera provincia que toma partido y dice prohibido, no se puede hablar en inclusivo en las aulas de primaria, secundaria. Veremos cómo se aplica. Ni Cómo con X, ni Sí. con arroba, ni con E. Sí, yo estaba viendo, además, hay libros que ya están escritos en Hay lenguaje. fallos judiciales que están Sí, escritos. prohibir eso, la verdad que es raro. Chicas, están de acuerdo, me imagino, ¿no? Con la medida de Larreta. No, en lo absoluto. No. Ah, bien. De hecho, o sea, a mí me parece que responde a una política de intentar conciliar con un sector liberal de la ciudad Sí. de Buenos Aires, que es donde más perdieron porcentaje, sí. y particularmente con la juventud, tienen un gran problema, que es que perdieron un gran capital de votos, Sí. entonces están rasqueteando con lo que pueden. Sí, vos, Victoria, ahora vamos, Trini, pero vos hablás en inclusivo, A veces me sale, a veces no. a veces te sale, a veces no, y vos todavía estás en quinto año. ¿Cómo se maneja ahí tus compañeros, tus profesores? En el Nacional de Buenos Aires está bastante permitido, no tanto en documentos académicos, pero sí en el 1 a 1 está bastante normalizado. Está normalizado. ¿Los profesores lo hablan así o Sí, solamente sí. los alumnos? No, hay varios docentes que lo hablan a nivel institucional. Nosotros tenemos, particularmente, estamos bastante interiorizadas en la cuestión de la educación sexual integral. Bien. Trinidad, ¿cómo te llevas con el inclusivo? Bien, bien, bien. No, lo uso a veces me sale, antes me salía más visceralmente, ahora quizá lo tengo que pensar un poco más. Pero particularmente con esta novedad, una cuestión primero básica de derecho, ¿dónde quedó la libertad de expresión y la posibilidad de expresarse y hablar como uno quiere, quiere, en este caso? La segunda cuestión, ¿en dónde tiene la cabeza puesta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Digo, vienen subejecutando el presupuesto en educación, vienen destinando cada vez menos plata a la educación. Hace 10 años que va a la baja, subsidian, meten más subsidios a las escuelas privadas, recortan el plan Sarmiento y les molesta que los docentes hablan en Y inclusión. además es una prohibición, recordemos, de algo que no está estipulado como obligatorio en ningún lado. Digamos. No, claramente. Es una parte más del lenguaje que cada uno, como ustedes dicen, incluso nosotros también tenemos diferencias, algunos lo usamos o algunos no, nadie está obligado a usarlo, por lo tanto esta prohibición me parece que revaloriza esa parte
de la lengua como herramienta, digamos. Porque me imagino que ahora esto va a multiplicar la intención de hacerlo. Y como cualquier prohibición, la ley seca, ¿qué generó? Que se tome más alcohol. Me da la impresión de que acá la regla va a ser esa. Yo digo, supongo que muchos chicos que lo usan lo van a querer usar más. Y los que no lo usaban... Ahora vos decías, Pato, de cuestiones legales, ¿por qué? Porque hay fallos que están escritos con X o con... los he visto. Es un criterio del secretario que lo escribe y el juez que lo permite, en todo caso. No es una regla, es llamativo porque no pasa siempre y por eso tenés el datito de color. Pero digo, como todo lenguaje, en realidad nace. En todo caso, se ejerce, no se impone. Y a mí lo que me llama la atención de esta decisión es que, si bien... puede haber un reglamento, en todo caso, sobre cómo tendrían que hablar los profesores, no se hace de otra cosa, se hace solo para este tema puntual y eso llama la atención. Sí, es curioso. Trinidad, fuiste presidenta del Centro de Estudiantes en el Pellegrini, en el momento, me da la impresión, de nacimiento y auge del Ni Una Menos, ¿no? Quizás hay un desfasaje temporal, pero hace poco cumplimos 7 años de el Ni Una Menos. ¿Qué está pasando ahora en los colegios? ¿Hay como una ola conservadora en contra? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tema? Yo creo que, bueno, hay algo que sí es llamativo, que es una nueva expresión de derecha, que hoy se reconoce como liberal, que yo no creo que, me parece llamativa, me parece para atender, que nos tiene que llamar a la reflexión, sobre todo porque esos sectores, quizá la diferencia respecto al pasado es que ahora tienen representación política, antes se expresaban quizá por una cuestión más de la antipolítica, de lo no organizado, y ahora no, y ahora empiezan a estar organizados, empiezan incluso a tener posiciones institucionales en el Congreso, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Referenciados en Milei o en otras agrupaciones propias? Particularmente en Milei. En los centros de estudiantes tienden a decirse que son independientes a veces, pero esconden una cuestión profundamente partidaria de que son liberales de Milei. ¿Pero tienen el sello de Avanza Libertad o cómo es? Desconozco. Entiendo que en algunos casos sí, en otros no. Pero lo que llama la atención es esto, digo, yo, si bien entiendo este proceso, no creo que la síntesis termine siendo que hay una derechización de la juventud o que hay una nueva ola libertaria. Yo creo que tiene más que ver, tiene un alto componente emocional la figura de Milei y que quizá tiene más que ver con un fenómeno en torno a su figura en particular y a lo que expresa de enojo, de angustia, de frustración, del relato de la casta política y demás. Y por otro lado, los feminismos que siguen organizados y siguen levantando las mismas banderas y siguen marchando y siguen reclamando y demás. Victoria. Yo particularmente no acuerdo. A mí me parece que sí, efectivamente hay una derechización de la juventud. Mira. Y es algo que recuerdo que hace un año lo charlé con alguien del Frente de Todos que ahora tiene un puesto importante y fue como la pregunta de, bueno, no, esto en realidad no está pasando, como que me dijeron, sí, no, mediáticamente están diciendo que hay una derechización y eso no es tal, y para mí en las urnas se reflejó. O sea, hay hechos fácticos que señalan que al menos en Cava eso está sucediendo. De hecho, el gran problema de Milei es que tiene llegada en algunas provincias, pero a nivel nacional no le da todavía. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué está pasando eso que vos identificás Yo creo que ahora en este momento y no antes? Particularmente hay una gran frustración y tiene que ver un poco también con después de 4 años de macrismo y después de un gran voto de confianza que se depositó en Alberto Fernández, que de hecho yo personalmente lo hice, y que se demostró que no fue así. O sea, a nivel políticas juveniles no hay tal dentro de este gobierno. O sea, uno no se siente representado dentro de las políticas juveniles que está llevando el albertismo actualmente y que no... O sea, digo, la política juvenil tiene que ver y se basa en base a políticas públicas que los gobiernos hacen para con nosotros. Pero de repente tenemos un problema que es que uno egresa y no puede conseguir laburo. Hay mucha gente que mismo cursa y necesita laburar y son laburos totalmente precarizados. Pero no una cuestión idealista de decir queremos laburos en blanco para todos los pibes de 17 y 18 años, sino que se necesitan políticas. Por ejemplo, o sea, el gran problema de la juventud ahora es no llego ni a alquilar. O sea, vivienda propia es un sueño total y tiene que ver justamente con el poco manejo de políticas públicas que hay como para que la militancia mínimamente tenga un espacio de existencia dentro del peronismo. Sí, efectivamente, la precarización y el desempleo afecta especialmente a los jóvenes y a las mujeres en particular. Y vos decís, no hay políticas ahí específicas para nosotros. Y existe la derechización de la juventud y es tal y responde justamente a la falta de mística militante que tiene por un lado el albertismo y por otro lado
la desilusión total que llevó Mauricio Macri, que en realidad nunca tuvo mucho capital juvenil, pero que entienden que la derecha es la solución con esta liberalidad que en realidad no es tal y que Milei es solo una figura, o sea, va a desaparecer en poco tiempo y va a aparecer otra persona que sepa capitalizar esa falta de voluntad política por hacer y hacer fáctico a nivel estatal, por ejemplo, políticas de trabajo. Para las dos, ¿tiene algo que ver la forma en la que un presidente llega físicamente a los jóvenes? Quiero decir, con la gestualidad o algo. A mí hay algo que me inquieta, que es siempre lo que decimos acá, que el presidente tiene una obsesión con cantar canciones viejas. O sea, canciones muy viejas, que son viejas hasta para mí. Sí. Tengo 43 años, o sea, ni yo lo quiero escuchar ya más cantar al Lito Nevia, nada, basta. O sea, ¿tiene algo que ver ese componente de físico del presidente, de cierta gestualidad? No sé, pongo un ejemplo que pues, podría ser otro, no sé, Cristina citando Elegante. Que pone en conocimiento a Elegante, claro, un personaje que se ve que ella tampoco conocía, porque en ese momento no lo conocía, pero al menos se la ve un poco más interesada en esas cosas. ¿Tiene algo que ver eso con la afinidad que pueda tener con el sector juvenil? Yo creo que no. Sinceramente creo que no. Creo que lo que le preocupa a los jóvenes va por otro lado. Y que así como lo que le interpela a los jóvenes va por otro lado, que tiene que ver un poco con lo que decía Vicky recién, quizá con una cuestión más vinculada a que cada vez los sueños son un poco más mediocres. Que como ahora la cuestión de independizarse es muy complicada para la gente de mi edad. La cuestión de tener un laburo en blanco es muy complicada para mi edad. Y quizá esas son las cuestiones que interpelarían eventualmente si fuesen suficientes las políticas que existen ahora, por ejemplo, y que no interpelan cuando no hay políticas suficientes o con la suficiente llegada al respecto. ¿Cómo ves, Victoria? Sí, yo creo que, o sea, definitivamente hay una necesidad de políticas porque parece que justo antes de las elecciones es cuando las juventudes empezamos a jugar dentro del campo político. Claro. O sea, siempre sucede que no se toma en consideración que, por ejemplo, esto de la inflación o el aumento de precios de los alimentos. Es algo que a las juventudes les afecta. O sea, nosotros seguimos, digo, por ejemplo, a nivel nacional, más allá de Cava, que se traduce en este Milei, pero en general hay una desilusión total con las políticas albertistas y también con el macrismo, que en realidad nunca se depositó ese voto de confianza, o inicialmente, parcialmente, un grupo sectorizado sí, pero que se necesita justamente capitalizar a la militancia juvenil en base a políticas públicas y que no se habla nunca de cómo a las juventudes afecta, por ejemplo, la situación económica del país o la representatividad que tenemos. O sea, me llama la atención porque ya van 2 o 3 veces que hablas de las políticas albertistas como si el cristinismo no tuviese nada que ver en este gobierno. Y eso también me llama a pensar y que ustedes reflexionen sobre el rol de lo que es en todo caso la juventud o la mirada de una juventud cristinista que hoy ya quedó grande. Digo, los chicos de la cámpora hoy ya tienen 45, total. Es otra etapa, referenciados además en muchas de las cosas que tampoco vivieron los chicos de hoy. Digo, la dictadura es algo contado, no es ni siquiera algo que hayan mamado en todo caso. Sí, sí, la representatividad se tiene que dar con figuras que surjan de esta actualidad y es una actualidad muy, muy, muy dificultosa. Entonces, por ejemplo, tenemos a una Ofelia Fernández que es un golazo, porque vos decís, esta mina salió en macrismo militando un proyecto feminista, pero que también hay que reconocer que es muy sectorial, o sea, pertenece a la legislatura de Cava. No hay representantes a nivel nacional juveniles. ¿Por qué no aparece nadie? Porque justamente si vos no tenés un gobierno que responda a políticas problemáticas para la juventud, no surgen figuras y es verdad que está completamente ancianizado mismo de este cristinismo que también forma parte del gobierno. Ah, bueno, es ancianizado. Se ve que nos preocupa más a nosotros el tema de las canciones que a ellos. Sí, a ellas no. No, es que no solo es las canciones. No, que a mí me parece que sí hay como una cuestión cuando se habla de la juventud, cuando no existe tal conexión y tal espacio de debate respecto a la juventud, de que se tiende a infantilizarla, como bueno, lo que le importa a los pibes es, no sé, la fiesta, ¿no? Están tristes porque no salen. Y la realidad es que los pibes tienen proyecciones, o ahora las proyecciones de los pibes están como complejizadas, no solo por un contexto nacional, sino porque el mundo está mal.
sea, bueno. hoy el mundo está mal. Y eso es obviamente un obstáculo para el desarrollo de los pibes y de las pibas y de los pibes. Bien. Les Victoria, vos, algo más. Lo ponemos. No estamos en clase, así que se puede decir. Se puede. Victoria, mencionabas a Ofelia Fernández, que fue un faro, me da la impresión, Tal para cual. muchos de ustedes. De hecho, fue presidenta del Centro de Estudiantes en el glorioso Pellegrini. Al mismo tiempo, recibe mucho bullying. Hay una reacción muy refractaria a su liderazgo, su juventud, su forma, su estilo. ¿Ustedes creen que es más fuerte la reacción o el faro? Digamos, ¿abre más camino o esa reacción al mismo tiempo intimida un poquito a las chicas, los chicos que quieren seguir ese camino? Yo creo que es por ahí, en el sentido de que, o sea, particularmente yo soy independiente, pero sí me parece que cuando uno molesta un poco también a esta inercia gobernante que está presente, y también a la oposición, y también molesta a esta derecha, que no es de liberal, no tiene nada, libertaria es gente que liberaba libertaria no tiene nada, sino que justamente es antiderechos en ese sentido. Cuando incomoda a tantos sectores, a mí me parece que hay una representatividad que es tal, y me apunto justamente a que haya más liderazgos en ese sentido, pero también refuerzo, para que existan esos liderazgos, tiene que haber políticas y un espacio dentro del gobierno en el cual uno puede sentir que esos liderazgos son posibles y es disputable. Por ejemplo, o sea, hablando del Poder Legislativo Nacional en el Congreso, es toda gente muy grande. Y estas juventudes que se denominan juventudes, o sea, no está renovado hace mucho tiempo. Realmente hay un recambio generacional que es necesario, y estas incomodidades demuestran que efectivamente sí hay una juventud consciente que necesita simplemente un líder político y políticas en las cuales basar su militancia. Perdón, ibas a decir No, algo. sí, yo voy a decir una cuestión respecto a Ofelia, que hay algo que ella dice mucho, que para mí eso sí es faro, que es que en Ofelia se juega el costo de ser mujer y de no ser Vidal, o sea, de no responder a los intereses de otros, sino responder a los intereses propios de su movimiento, del movimiento feminista, de las mujeres del pueblo, si se quiere. Porque no se reciben, personas como por ejemplo Vidal, no reciben el mismo trato, el mismo bullying y el mismo hate que recibe Ofelia hoy por hoy. Entonces en ella se juega el costo y así la necesidad de hacerlo de todas formas, porque hoy Ofelia, para gran parte de la militancia, para gran parte de las mujeres que no son militantes necesariamente, es faro. Porque se ve eso. Así como también digo esto, los lugares de posiciones institucionales, que yo coincido con Vicky, hay que empezar a generar referencias que salgan y que surjan de procesos particulares, como por ejemplo el proceso del movimiento feminista, de la resistencia al macrismo y de la vuelta del peronismo, por ejemplo, al poder. Bien. Victoria decía, yo creo que sí, que efectivamente hay una derechización de las juventudes. Ahí Trinidad tenía un matiz, pero vamos a escuchar un referente, exponente juvenil de la derecha. Lo teníamos aquí semanas atrás, a ver. Me parece que Javier lo que hizo fue cambiar el paradigma, que toda la política hable de reducción de gasto público, reducción de impuestos, reducción de la emisión monetaria, por supuesto, excepto lo descerebrado del gobierno. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que haya violencia de género. Yo no estoy de acuerdo con que los hombres le peguen a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Bien. Para mí no existen los hombres violentos contra las mujeres, existen los hombres violentos. Iñaki, exponente del espacio de Milei, libertario, muy lúcido de alguna forma, la verdad que muy lúcido, instruido, argumentaba, articulado, muy joven al mismo tiempo. Ahí las chicas me quieren... Me gustan las caras de las chicas. me quieren Guarden los puños para el segundo round. Pero vamos a hablar de él después del corte. Bien. ¿Se quedan, Trinidad, Victoria, un ratito? ¿Sí? Bueno, vamos a un corte, ya venimos. Hablábamos de Iñaki Gutiérrez, lo veíamos recién, este chico de 21 años, rubiecito, se define como militante de la derecha anticomunista. Decían ustedes, lo conocemos bien. Victoria, ¿qué opinás? Nada, para mí un pibe muy respetable, o sea, se maneja bastante en Twitter y apareciendo así en medios. Es muy macrista, no tiene nada de liberal. Sí. Pero... ¿Vos crees que ahí los liberales en realidad esconden un macrismo culposo en general? Y una derecha que no sabe, no pueden encauzar en Macri. Hay que ver si lo van a hacer en Larreta. Yo creo que tal vez les es más fácil. Pero nada, este pibe, o sea, tiene esa cosa de como jugar un poco al choque también en Twitter. Pero nada, o sea, me parece que es un chabón que tiene sentido lo que dice. O sea, lo que está planteando en cierto punto es, che, o sea, vienen
viene hace mucho tiempo una decepción total para la Claro. juventud, se encausa a él como el líder de la juventud y plantea esta cuestión de, bueno, el macrismo no me representó porque efectivamente Sí. la juventud fue muy golpeada y después ahora el albertismo es un desastre, entonces es bastante fácil y comprable ese discurso. Ahora, no puede haber una identificación ideológica con la derecha sin que sea algo culposo o producto de que fracasaron los partidos tradicionales. Quiero decir, no puede haber un joven que diga, bueno, a mí la verdad me parece bien, o sea, el liberalismo, a mí me gusta, yo qué sé. ¿No puede haber una cosa más genuina también? Es que en realidad- y no que sea producto del fracaso de otro. Es que en realidad el discurso de Milei, por ejemplo, se basa literalmente en bardear gobiernos anteriores por A, por B, sean válidos, no válidos, lo que sea. Yo creo que lo que hoy pasa, no hay un debate respecto a las ideas liberales. Yo creo que eso no es tan así, que todo gira un poco más en torno a la figura de Milei. Y respecto a lo de Iñaki y el video, Sí. voy a ser quizás muy tajante, pero yo le recomendaría que no hable si no sabe sobre género, sobre la violencia de género, sobre las mujeres. Históricamente hemos estado en un lugar de inferioridad, entonces desde ya que la violencia a las mujeres por ser mujeres existe. Es muy peligroso lo que está fogoneando. Sí. El problema sí, a ver. con ese discurso un poco es como, bueno, voy al choque y sí, sí me parece que puede existir una juventud liberal, realmente Sí. liberal, pero justamente esto de Milei es facho, no es liberal, o sea, no Sí. tiene una cuestión de libre mercado, o sea, ¿qué ¿A quién te referís? ¿A Milei o a los que lo siguen? Milei y a los que lo siguen, Sí, o sea, yo veo una distinción ahí. A mí me parece que Milei hace mucho hincapié en un discurso liberal económico, pero paradójicamente lo siguen reaccionario, conservadores, nacionalista de derecha. claro, pero, o sea, es liberal económico, pero de repente, ¿por qué alza más lo de quiero que estén todos armados Sí. y proyectos en el Congreso? Yo creo que Nadie justamente sabe. por eso, porque el fenómeno de Milei gira en torno a una cuestión ideológica, eso está claro, pero gira sobre todo en base a un componente emocional, que tiene que ver con esto que hablábamos recién, en base a la frustración, en base a la tristeza, a la angustia de la gente, y que yo creo que eso lo expresa a través del enojo, que es la angustia exacerbada de todos nosotros que estamos... ¿Y tienen debates con chicos que tienen otra tendencia en la vida habitual, Sí, digamos, en el la Nacional clase? Buenos Aires está lleno, siempre se debate mucho como la cuestión de la libertad de expresión Sí. y cómo la política mismo en los centros de estudiantes llega a los pibes y es muy bajada de línea, o si los liderazgos realmente tienen que marcar hacia dónde hay que ir, o si es el propio estudiantado que lo tiene que dar. Y particularmente en el Nacional de Buenos Aires impulsamos una política de, bueno, hay que hacer políticas en las que los estudiantes realmente nos sintamos incluidos, y tenemos problemáticas internas como Colegio Nacional Buenos Aires que llevamos como centro de estudiantes justamente como para dar respuesta a esta falta de representatividad que hay. Es decir, si no hay representatividad en ninguno de los partidos, en ninguno de los líderes políticos, entonces hay que generar esa representatividad mínimo en un centro de estudiantes. Sí. Victoria, vos decías, ¿está lleno? ¿Está lleno de qué? ¿De chicos como Iñaki? Sí, de liberales o de derecha. Sí, de 16, 17 años, existe. pero ¿qué es un discurso anticasta así difuso o es un discurso doctrinario liberal? No, es un discurso de hartazgo. Sí. Es una cuestión de estoy harto y harta de la situación política del país, estoy Sí. completamente decepcionado, incluso estoy considerando irme a estudiar afuera. Es decir, soy Mirá. un colegio, o sea, el Colegio Nacional de Buenos Aires forma parte de la élite, pero justamente lo que nosotros reforzamos es hay que contribuir al país, hay que quedarse en el país, porque la educación pública hay que defenderla, Sí. no como hace el Consejo Superior de la UBA, y los radicales. Sí. Justamente nosotros defendemos esto, pero también defendemos una representatividad del estudiantado de, bueno, hay que hacer políticas y hay que militar y formarnos en base a lo que realmente sentimos que es nuestro. Y o sea, digo, si no hay políticas gubernamentales a nivel Sí. nacional o mismo a nivel CABA, entonces nosotros como estudiantes tenemos que buscar esa representatividad, tenemos que buscar esa formación y tenemos que seguir teniendo líderes políticos o mínimo hacer surgir nuevos para hacer un poco un recambio en estas políticas que parece que solo aparecen antes de las elecciones. Bien, Trinidad, ahí Victoria decía, hay un montón de chicos como Iñaki, vos lo ves en la UBA ahora Yo estoy en la Facultad de Derecho y en... En el Pellegrini, yo Pelé. la verdad me egresé hace bastante. Sí, Entonces, yo un poco más, desconozco. así que eso ni me acuerdo. Sí, dale. la verdad que no estoy muy al tanto respecto a eso. Digo, entiendo que
particularmente, si bien voy, visito y demás, hay una hegemonía de los discursos más progresistas. Las agrupaciones que están ahí son todas del campo popular. Sí. Entonces, por fuera de eso, discusiones, es lo que decía Vicky, digo, discusiones con otro tipo de entornos, sí, obviamente, no solamente tengo personalmente, sino que me parece que contribuyen a un análisis de la realidad en el cual un momento de hartazgo, de enojo generalizado, de que pareciera que todo es al borde del abismo, y necesitamos poder estudiarlo para poder generar una respuesta sincera. Es un momento como para hacer análisis sinceros de la realidad. Está buena esa palabrita que usaste, hegemonía, decías, hegemonía progresista, y me da la impresión, se los consulto en todo caso, Victoria, que puede ser que también crezca una resistencia, la famosa frase, la rebeldía se volvió de derecha, ¿no? Si hay hegemonía progresista y una resistencia de la derecha, ¿lo ves así? Sí, totalmente. O sea, de hecho, yo defino a Alberto como es un presidente progresista. O sea, digo, no tanto como, bueno, sí, un poco el estigma de la palabra progresismo, pero me parece que justamente es esa cuestión dialoguista de yo estoy con todos y no estoy con nadie a la vez. Sí. Y eso se demuestra en la juventud, porque uno necesita un líder, justamente, y políticas gubernamentales que tengan una dirección concisa. Sí. Y no las encontramos. Sí. Entonces, tiene que ver con eso de, bueno, respondo a esa inercia con lo más extremo que pueda, Sí. que es la derecha total pero autoritaria. Porque, digo, si te identificás con Bolsonaro, o sea, no estamos hablando de liberalidad, estamos hablando de que Milei quiere que toda la gente ande armada. O Sí. sea, eso es otro tipo de libertad. Y sí, responde, por supuesto, a esta cuestión del lenguaje inclusivo, que es esto de la reta, de, bueno, rasqueteo con lo que puedo en ese electorado, y hay que ver si van a lograr capitalizar a todo este sector radicalizado de la derecha en el año que viene en las elecciones con la reta. En la política de los adultos, si querés, si decimos, estamos hablando con chicas que hacen... Habla por vos, Pato. Bueno, yo también soy adulta. En la política adulta, hoy en día se está viendo que no hay diálogo. No hay diálogo, no hay posibilidad de encuentro, no hay posibilidad de acordar. Cristina se le hace difícil hablar con Alberto, Morales le manda una carta a Macri. Nadie está dialogando desde la política. ¿Cómo es el diálogo en las agrupaciones jóvenes? ¿Hay una vinculación del acuerdo por el acuerdo mismo? Sí, en los centros de estudiantes yo creo, al menos personalmente soy muy militante de que el diálogo es el primer paso como para volver a confiar en este sistema político que ha llevado muchas decepciones, y me parece que, bueno, este bombazo de, bueno, el radicalismo con el macrismo, o sea, tiene que ver con que los partidos les cuesta como alinearse. Yo creo que para cuando sea el momento de las elecciones todo va a estar tranquilo y en unidad. Yo espero igual que haya una interna en el frente de todos, pero sí me parece que el diálogo es el camino, y nosotros personalmente, soy de Hierba Mala, que es una agrupación independiente del Centro de Estudiantes de la Nación de Buenos Aires, que justamente lo que priorizaba era el diálogo con los estudiantes y volver a retomar esa confianza que se había perdido en el centro de estudiantes mediante espacios de inclusión estudiantil, que tiene que ver también con políticas, o sea, digo, las políticas nacionales que pensamos son pensados por todos, y, por ejemplo, digo, la cuestión del primer laburo luego del egreso es algo que realmente nos preocupa, y que existen políticas públicas, porque, por ejemplo, nunca se supo responder a estas pasantías que hizo la reta en la ciudad de laburo gratis a pibes, y nunca se supo responder a eso. Y existen espacios de formación de un primer trabajo no pago, pasantías pagas. Sí, claro. No es que ningún país nunca lo hizo. Yo, una sola cosa, yo no sé si estoy tan de acuerdo con que es un momento en el que la política no dialoga. Creo más bien pareciera todo lo contrario, que está constantemente habiendo debate. Creo que quizá la diferencia es que esos debates se exponen de cara a la sociedad, quizá más que antes. ¿Tenían política en su casa? Yo sí, definitivamente. Me formé en una casa en la cual siempre me incentivaron a el pensamiento propio y la discusión con otros. Sí, Trinidad también. Sí. Bien. Chicas, me quiero meter en un tema medio espinoso, que es la cultura de la cancelación, ¿no? Porque explotó el fenómeno Ola Verde en algún momento, hace prácticamente una década. Hubo en ese momento una especie de cultura de la cancelación un poco sobregirada, puede ser, no sé, en todo caso se los consulto,
¿Y cómo estamos ahora? ¿Creen que hubo como excesos en ese momento de la cultura de la cancelación? Yo tengo el hijo de una amiga, Val Pellegrini, y me dijo, en un momento fue bravo, porque, viste, hacías algo medio inadecuado y ya quedabas medio escrachado. Hubo como un exceso, ahora se tranquilizó. ¿Cómo lo ven? Yo creo que fue un momento y un proceso particularmente que fue necesario. Sí. O sea, un momento de elevación de espuma total en el cual había mucho enojo, había como discusiones que iban muy profundas, que tenían que ver con cuestiones, fibras muy sensibles de las compañeras particularmente, y que eso terminó viabilizándose por scratches o por distintas cuestiones. Ahora, yo creo que 4 años después, 5 años después, los años que hayan pasado, no recuerdo cuándo fue, 5 o 6. Y Ni Una Menos, el primero fue hace 7 años. Bueno, y esto habrá pasado en 2017, 2018, donde habrá subido toda la espuma. Creo que ahora estamos en otro momento de la vida, del feminismo, en el cual podemos darnos otro tipo de debates. Como hasta qué punto, digo, acá entran un montón de discusiones, la separación de la obra y del artista, digo, no es lo mismo cancelar a un artista que cancelar a un compañero tuyo de curso. Claro. Yo creo que hay otra posibilidad y otra gama como para empezar a pensar otras respuestas que contengan más a las compañeras y que aporten a que las personas que tienen conductas violentas en términos de género, puedan reformularlas, puedan repensarlas y que tengan una salida un poco más constructiva en este sentido, como en el sentido de empezar a formar vínculos un poco más sanos, más sostenidos en el tiempo, Claro. Y demás. Bien, Victoria. A nivel menores, estudiantes, yo tengo una posición que es que básicamente hay que incluir a aquellas personas que fueron denunciadas, incluirlas en el sentido de que el diálogo y el repensamiento de esa situación se da en conjunto, se da con todos los géneros y se da cuestionando también, bueno, ¿por qué lo hiciste? A ver, si sos un pibe de 14 años, evidentemente hay algo externo, o sea, Claro. no es que todo recae en vos y sos un hijo de puta y sos un violador para el resto de la vida, perdón la palabra. Sí, está bien. Pero por otro lado también hay una realidad institucional, que eso ya es otra cosa, que ahí yo sí sostengo un poco más la cultura de la cancelación, que es que, por ejemplo, en el Nacional Buenos Aires fueron denunciados en 2018 muchos docentes Sí, en por el Pellegrini tocar también. en el Pellegrini también, por tocar indebidamente, por escribir. De hecho, un preceptor luego fue encontrado, fue denunciado, lo rajaron y tiempo después fue encontrado en la cama con un menor de edad. Upa. Y en el Nacional Buenos Aires esa política continúa porque ahora tenemos, en el PL también tenemos unas rectorías que parecen súper feministas, pero que de repente tenemos que, como jefes de unos departamentos académicos, por ejemplo, tenemos a alguien que fue sumario cerrado igualmente, por amenazar con pegarle a un estudiante. O sea, hay un registro todavía que de hecho ahora fue anunciado como se presentó en una lista electoral en el Carlos Pellegrini, es decir, hay una continuidad de esto que parece que a mí eso es lo que más problematizo, que es que esta cultura de la cancelación no modificó transversalmente lo que está sucediendo y, por ejemplo, en nuestras instituciones seguimos teniendo a violentos dentro de los docentes, dentro del plantel de las rectorías, y que efectivamente no generó el movimiento que se necesitaba, porque nuestras rectorías parecen plantearse feministas, pero en el momento de presentar listas ponen un violento dentro de sus listas. Entonces, ¿cómo puede ser que es que justamente esta política de la cancelación no logró terminar y realmente generar un diálogo feminista que efectivamente la manera transversal de cambiar las cosas en las instituciones educativas mínimamente es con el diálogo de todos los géneros y todas las... Ahí hay una bandera claramente para continuar la lucha feminista. Se logró algo importante hace un par de años, que fue la legalización del aborto. ¿Cuáles son las banderas hacia adelante? Porque eso se había vuelto un objetivo muy concreto, muy buscado. Creo que era la principal bandera del feminismo. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora yo creo que es un momento en el cual no nos ordenan, agendas en los términos en los que nos ordenaban antes, el aborto y la movilización que generó en torno a eso y demás. Creo que las banderas que quedan hacia adelante tienen que ver con cuestiones más propias de las cosas que venimos discutiendo, que la brecha salarial entre los varones y las mujeres hoy por hoy, por ejemplo, es del 24%, de que las mujeres siguen sin acceder a los empleos formales, trabajando más horas,
y digo, con una mejora en la calidad de vida solo por el hecho de ser compañeras o de ser mujeres. Así todo, también hay un montón de discusiones que tienen que ver con el colectivo en general LGBT, que es un poco las cuestiones que fueron saliendo durante estos años del DNI no binario y demás, que creo que son banderas que profundizan otro tipo de discusiones, de otro tipo de desigualdades estructurales que terminan afectando también a compañeras, mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias que reciben una violencia solo por el hecho de ser quienes son y por tener la identidad que tienen. Entonces, para mí la bandera norte, digo, el horizonte sigue teniendo que ver con generar una sociedad y construir una sociedad feminista. Ahora, la sociedad feminista, desde mi punto de vista, capaz porque soy peronista, no puede estar desligada de los conceptos de justicia social, de independencia económica, de soberanía política, es decir, va acompañado de un proyecto político. No hay un feminismo de derecha, no existe. Yo creo que sí. Pero porque no, me parece que las discusiones retóricas respecto a quién es más peronista, quién es más feminista, no son conducentes. Bien. Si vos te sentís feminista, Adelante. ahora, eso se tiene que traducir en políticas también. Bien, Victoria. Para mí, en el movimiento feminista ahora se está planteando esta cuestión de, bueno, tenemos un ministerio, ¿qué se hace con eso? Porque la realidad es que la tasa de femicidios no ha bajado. Sí. Y por otro lado, la representatividad política. O sea, se necesitan liderazgos femeninos y de otros géneros. Se necesita, una representatividad que realmente sea transversal. No puede ser que sea una cosa solo porteña. O sea, somos un país muy grande y hay que tener inclusividad también en las legislaturas de cada provincia. Sí. Y que es importante también que las voces feministas empiezan a aparecer también en otras provincias y nunca fueron visibilizadas lo suficiente. Es decir, somos un país federal y que tenemos que seguir sosteniendo esas banderas. Excelente. Victoria, Trinidad, ¿se quedan un ratito? Vamos un corte, venimos con más. Somos imagen, somos sonido. Somos información periodística. IP Noticias. Estamos arrancando la nueva temporada de Biblioteca IP aquí en IP Noticias. Esos mundos parecían predestinados, ¿no?, a encontrarse. A ver, Selva. Apasionante siempre que se habla de la política, los secretos. Gran trabajo de Caras y Caretas con esto, ¿eh? Pues es que surgió en la cuarentena. Este gran artista, este personaje tan importante de Londres. Felices, como siempre, de volver a abrir este espacio dedicado a la literatura. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que las de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Bienvenidos, bienvenidas, esto es IP Cultural. Es como un homenaje a la Facultad de Bellas Artes. Y que empiecen estas historias a visibilizarse. Encontrarle al recorte a Federico, ¿no? Buen recorrido con la peli. Esa noche de cristal se iba a hacer a Nico. Por eso está Daniel aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Piti? Es imperdible, ¿eh? Una historia que nos lleva a Cuba. Vamos recuperando ciertos hábitos vinculados a la cultura que nos hacen bien. Tenemos un montón de cosas para compartir aquí en la pantalla de IP Noticias. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de Cif va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única, con tecnología Bioactive, que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cámbiate a Cif Bioactive. Bienvenidos, bienvenidas a IP Noticias. Es un gusto saludarlos. En el medio de una guerra, la información siempre hay que tomarla con pinzas, es muy complicado. 17 millones de compatriotas están por debajo de la línea de la pobreza en este momento. Seguimos el homenaje a los caídos y a los excombatientes de Malvinas. Los extranjeros que tengan residencia en Brasil no van a estar obligados a la presentación de este comprobante. Nos vamos a encontrar, como siempre, el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde. Chau. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Amaneces. Se ha detectado el primer caso de hepatitis aguda infantil. Con la intención de desarrollar la propia vacuna argentina contra el coronavirus. Es momento de ver qué es lo que está pasando con los videos virales. Sí. Metió la pata. El tipo la tiene clara porque sabe dónde van las cosas. Nos reencontramos mañana, como siempre. ¿A qué hora? 6 de la mañana, Juan, y tempranito. Que tengan un muy lindo día. La información se actualiza. El canal se actualiza. Se adapta. Somos IP Noticias.
De perfil tenemos a Omar de Marchi, diputado nacional mendocino, 56 años. Le pusimos un mauricista como armador de Larreta y hay unos halcones ahí. ¿Por qué? Porque es un halcón dentro de la división ideológica que hay en Juntos por el Cambio y en particular en el PRO. Es un bullrichista, un mauricista, un duro de los amarillos. De hecho, se opuso férreamente a aquel comunicado de Juntos por el Cambio que le sacó bolilla negra a Javier Milei. Dijo, nos apuramos, abrió la puerta a la posibilidad de establecer una alianza con los libertarios. En particular, tiene una agenda, tiene un interés, quiere ser gobernador de Mendoza, de su provincia. Y dice, y si ahí hago un acuerdo con Milei, vamos a adelantar las elecciones, consigo que me apoye. Bueno, hagamos un acuerdo que me apoye a mí como gobernador, yo después le tiro un centro en la candidatura presidencial, ¿por qué no? En una paso en Juntos por el Cambio. Pero ¿por qué estamos hablando de este diputado que presidió ayer la sesión en donde se aprobó el proyecto de boleta única ante la ausencia de Massa? Está ahí en la cadena de mando, presidió la sesión porque es el nuevo armador nacional. ¿De quién? De Horacio Rodríguez Larreta, el nuevo armador de política, de estructura, de red de Larreta en su ambición presidencial. Siguiente plaquita, ¿qué más tenemos? ¿Por qué lo eligió a Omar de Marchi? Bueno, porque tenía dos armadores, el alcalde de la ciudad, que son estos dos, que están rumbeando hacia ser candidatos en sendos distritos. Lo tenemos ahí a Diego Santilli, era porteño hasta hace 10 minutos, se mudó a la provincia de Buenos Aires, fue candidato, ganó ajustadamente, pero ganó en la provincia como diputado y rumbea hacia ser candidato a gobernador. El otro es Jorge Macri, viene del conurbano, el intendente de Vicente López, está en uso de licencia, ahora es funcionario de, ahí lo tengo, Jorge Macri, primo de Mauricio, ahora es funcionario de Larreta y está preanotado, tomando envión para reemplazarlo al alcalde. Así que estos dos armadores están un poco dedicados a construir sus propias candidaturas. Y además, Victoria recién decía, tenemos una discusión política muy centrada en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires. Larreta quería dar como un gesto federal al mismo tiempo. Entonces eligió un armador mendocino. Tenemos un tuit de Omar de Marchi, lo vemos. Vemos el tuit del nuevo armador de Larreta. Acá está. Me complace, me enorgullece asumir la responsabilidad de trabajar a la par de Horacio Rodríguez Larreta en la construcción de una propuesta a lo largo y ancho del país, como lo hizo Diego Santilli. Ahí está la presentación en sociedad de Omar de Marchi, nuevo armador. Esto generó alguna discordia, todo genera discordia entre Larreta y quién, y Patricia Bullrich, que ya venía un poquito enojada, la presidenta del PRO, con el alcalde, y decía lo siguiente, Patricia Bullrich. Me parece mal, me parece que no es juego limpio que en una fuerza política haya, digamos, ofrecimientos a personas que están trabajando en un equipo. No me gusta, se lo dije a Horacio Rodríguez Larreta, se lo dije a Santilli, me parece que no son prácticas adecuadas. No son prácticas adecuadas, acá se refería a quién, a Florencia Arieto, esta dirigente que pasó por todos los clubes, tocó con todos y ahora, hasta hace un ratito, estaba con Patricia Bullrich y se pasó a la santileta, al larretismo. Patricia Bullrich dice, me la birlaron, estaba en mi factoría, estaba en mi escudería y se la llevaron a Florencia Arieto, que efectivamente ahora está trabajando con Santilli y con Larreta. Mucho enojo en su momento. Bueno, hay un nuevo proceso de cooptación, porque como les decía, Omar de Marchi estaba más cerca de Mauricio, de Patricia Bullrich. Ahora entra en la escudería Larreta, que decía lo siguiente, lo escuchamos al alcalde. No tengo ninguna duda que para transformar la Argentina tenemos que terminar con la grieta. Tenemos que construir un consenso basado en un gobierno de coalición. Basta de gobiernos nacionales que apuestan a la división. Llevamos 80 años peleándonos en la Argentina. Yo nunca me podría poner de acuerdo con el kirchnerismo o con los extremos populistas. Piensan en un país muy diferente al que yo quiero.
Ahí estaba Larreta, cierta contradicción. Bueno, sí, en definitiva él dice yo puedo dialogar con el 70% del arco político. ¿Quién queda afuera? Y el kirchnerismo y la izquierda. Así que me parece que, chicas, ustedes quedan en el 30 con todo. Con Ahora, todo ¿qué candidato les gusta para el año que viene? Falta una eternidad como para... Bueno, pero eso lo dicen los políticos que vienen. Por favor. No. No, son políticos jóvenes ustedes. Son políticas. Y, No pongamos el cassette. y votan también. Pero ¿quién te gustaría? guarden. ¿Cristina te gustaría, Trinidad? Sí, claro. Te puedo decir quién no. ver, Larreta no. Sí. Pero porque él habla de... Pero porque no es de tu espacio. No, pero más allá de eso, uno puede reconocer ciertos valores hasta humanos políticos en el adversario. Sí. Con Larreta no se puede llegar a un acuerdo, uno no lo puede bancar cuando es jefe de gobierno de una ciudad en donde hay 313.000 pesos por habitante y no deja de recortar en educación y gasta una fortuna en eventos y en cosas que no tienen ningún tipo de sentido cuando en la ciudad hay cada vez más pobres también. Escenario catástrofe de Trinidad, ante tus ojos. Un balotaje, Larreta Milei. ¿A quién votás? A nadie. A nadie, que A se nadie, arregle. no. Bien, está muy bien. Victoria antes decía, yo quiero una PASO. Me parece que había una intención sí. ahí. O sea, a mí me parece que, si bien me parece que es un poco prematuro el momento como para determinar un candidato, sí me parece que es importante que haya un espacio de disputa interna dentro del Frente de Todos y existe un espacio de, bueno, estos son dos candidatos, son dos frentes políticos, porque siempre parece que el cristinismo está señalando yo te di los votos y el albertismo diciendo, bueno, pero yo gobierno, entonces la representatividad se basa en votos y eso es una realidad. Yo, por supuesto, tiendo más por un cristinismo, pero de todas maneras... Cristinismo es que sea Cristina candidata. No la veo igual, No pero la ves. no. Pero si bien, por otro lado, me parece que tiene que aparecer una figura de las provincias. O sea, me parece que hay que estar atentos en este tiempo a qué políticas se están haciendo en las provincias y la aparición de una figura el año que viene o a finales de este año de algún gobernador que se oposicione un poco a las políticas... ¿Y quién podría ser? ¿Capitanich te gusta, por ejemplo? No. ¿Kicillof? Pero sí, puede ser. O sea, a mí me parece también que siempre lo del AMBA es como una carta un poco repetida, pero la realidad es que tiene una representatividad y una cantidad de votos enorme. Pero también me parece que Kicillof está un poco quemado por las políticas que o sea, porque quedó muy enlazado con el gobierno actual y que se siente un poco incómodo en la situación en la que está, pero está haciendo lo que puede. Bien, el que lo empujó fue Carly Bianco, su ex mano de derecha, fue jefe de gabinete. Sigue siendo la mano. Sigue siendo. No tiene ese rol institucional. Ganó con cargo porque era el jefe de gabinete, dijo lo siguiente sobre Kicillof, a ver. Kicillof tiene que ser sí o sí candidato ahora, ¿no? Sin una candidatura. Tiene que ser un potencial candidato, porque si no tenemos un potencial actual gobernador que pueda ser eventualmente candidato es porque hicimos todo mal. Si Kicillof hoy no es un potencial candidato, estamos con Pato Rengo. Se enredó un poquito Carly Bianco, me parece que quería... ¿Dijo de candidato a qué? Se refería a la presidencia. ¿A la presidencia? Sí, no a la sí, gobernación. Sí. No, pero fue un poco raro. Y Victoria, ¿vos matices en la centroderecha, Larreta, Macri, Milei, te da todo lo mismo o ves matices ahí? Yo creo que Milei no es candidato para presidente, o sea, digo, va a decir se va a candidatear, pero, o sea, realmente un país con Milei como presidente me parecería por poco... No sé, me parece, la verdad, como ni catastrófico, como demasiado irreal. Sí, bueno, en Brasil pasó algo parecido. Salvando la distancia, digo, tenés un Bolsonaro que un año antes nadie daba un mango. Sí, es verdad, es verdad. A mí me parece sí que los partidos que tienen actualmente como la seriedad política, si es que se puede definir así, van a tender a o a Milei o al cristinismo duro. O sea, me parece que es un momento en el Ahora, cual... los radicales a la UCR ni la mencionaron. No, la UCR particularmente es quien gobierna la Universidad de Buenos Aires. Claro. Es desagradable, es un asco. Básicamente siguen las políticas de Acuña, pero son un poco mejores. Pero digo, en la percepción nacional tiene candidatos, digamos, hay candidatos. Sí. Bueno, de hecho... o sea, Manes, vieron que ahora apareció. Sí. O sea, me parece que el problema es, bueno, están rasqueteando esa representatividad, que no entendieron que o sea, se terminó la grieta radicalismo-peronismo y están apareciendo nuevas vertientes que responden también a la política internacional que se viene dando. Pero sí me parece que están intentando
poner una cuestión en puja, y por eso se demuestra muchas veces como más a la derecha que la derecha, pero después como se ofenden cuando Macri, por ejemplo, los descalifica. Entonces sí me parece que están intentando rasquetear representatividad todo el tiempo con lo que pueden, y por ejemplo uno de los grandes pilares es la Universidad de Buenos Aires, de los pocos que quedan. Yo creo igual que se van a poder plantear en algún punto. Para el caso que la oposición resuelva sus propios candidatos. Para mí lo que decía Vicky me parecía interesante, la posibilidad de las PASO dentro del peronismo para consolidar figuras de conducción y para que eventualmente surjan nuevos liderazgos. Siempre está bien eso. Me parece que tiene sentido y que puede ser un buen escenario. Bien. Una notada lanzada esta semana de alguna forma anticipadamente es la siguiente persona, Patricia Bullrich. La vemos. Nosotros estamos convencidos que la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos, porque no va a venir capital por un tiempo, luego con la confianza vendrá. Ahí estaba la presidenta del PRO, que no le genera ningún tipo de entusiasmo, por supuesto. Para ir cerrando, chicas, hablábamos de la reacción conservadora. Me interesa, sin avanzar sobre la vida privada, la cuestión de la liberalización sexual, ¿no? Me parece que el movimiento feminista también tuvo que ver con eso, con que cada uno haga de su vida lo que quiera, con librarse de ataduras machistas, uno puede hacer lo que quiera. Hay una reacción conservadora también en ese sentido machista de algunos chicos que incluso promuevan el celibato, condenen la libertad sexual de las mujeres. Yo creo que siempre lo hubo. O sea, Sí. hubo algo que desterrar ahí, Sí. en el sentido de empezar a generar políticas que, por ejemplo, en la ley de matrimonio igualitario, y empezar a dar discusiones en donde partamos todos un poco de una base un poco más igualitaria. Yo, por mi parte, no vengo viendo como una ola conservadora o en ese sentido En ese particularmente. sentido No, particularmente en ese sentido no. Sin duda de que posiblemente existan personas, Sí. y posiblemente sean varias y demás. Sí. Pero lo que vengo viendo es más bien todo lo contrario, o sea, más bien una otra forma de vivir la propia sexualidad, la propia identidad, y de una manera como con menos ataduras. Sí, sí, que eso sí, antes. pero vos no ves atada una resistencia, una reacción. No, la verdad que no. Bien, Victoria. Yo creo que ese conservadurismo que muchas veces Milei defiende o aparece, llega hasta un límite, porque la realidad es que hay ciertos derechos concebidos y ganados que no se pueden volver tan para atrás, y que mismo, en lo que representa la propia identidad juvenil, hay ciertas cosas como puede ser esto de, la libre expresión o la libre sexualidad, con esto de la... Milei también defiende esto de estar en contra del lenguaje inclusivo. Hay ciertas liberalidades que se han ganado y que también son derechos, se traducen en derechos que no se pueden volver para atrás, claro, y no es fáctico, no cotiza. Excelente, Trinidad, Victoria, muchísimas gracias. Es sumamente interesante este segmento de Juventudes. Nos vamos un corte, ya venimos.